Bueno, hola a todas y todes. Vamos a seguir con los teóricos, el número 10 en este caso, y vamos a seguir trabajando sobre la entrevista no directiva o la entrevista antropológica que hemos empezado a trabajar el teórico pasado. Para eso el texto de apoyo que tienen para esta clase es el de Cintia Pizarro, que es un texto que de nuevo, como el de Ana Padauer, nos mete, digamos, o sea, un poco en la cocina de la investigación y en cómo son los momentos, digamos, o sea, tanto de elaboración de la entrevista como después de su análisis. Eh, es un texto bien ameno, digamos, o sea, se lee fácil, digamos, así que no va a haber ningún inconveniente con ello. Y ese texto, digamos, en realidad vamos a utilizarlo para trabajar el práctico siguiente. O sea, hoy vamos a hacer algunas referencias a las cuestiones más importantes, las vamos a relacionar con un material audiovisual y después el martes vamos a seguir utilizándolo, así que lo van leyendo. Bueno, vamos a compartir la presentación que habíamos empezado a hacer la otra vez. Eh, Bien. Y acá me tengo que ir acá. Entonces, vamos a correrme de aquí y vamos a presentar esto. Ahora sí. Bueno, estos son los tres aportes más importantes del texto de Cintia Pizarro, que ustedes van a ver, que trabaja, digamos, o sea, apoyándose en todo lo que vimos nosotros de Buber. Trae otros autores que no vienen al caso, ahora no vamos a profundizar, digamos, tanto en la cuestión de la entrevista, pero, digamos, o sea, sí le da un marco a esta entrevista que no es pensada entonces como una instancia de captura de información del otro, ¿no? No es un momento en el cual yo lo que voy a hacer es tomar partecitas del discurso, sino que se entiende como una relación social, que es co-construida, digamos, tanto por el entrevistador como por el entrevistado, donde se ponen en juego, digamos, un montón de dinámicas que justamente hacen a la construcción de esa relación. Entonces, una primera cuestión que vamos a mencionar acá es que siempre, digamos, siempre, lo dicho, lo que se dice específicamente, lo que el entrevistó y el entrevistador también, digamos, dicen, en realidad siempre está involucrando una dimensión metacomunicativa. Y esto es lo que, digamos, ella toma de Claudia Oxman, que trabaja sobre el carácter indexical del discurso. Es decir, siempre las referencias, digamos, o sea, a lo que específicamente se dice, ¿no? A lo hablado, siempre están en relación con por lo menos dos grandes, digamos, referencias que podemos tomar en términos metadiscursivos, en términos metacomunicativos. O sea, que no hacen a... ¿Por qué es meta? Porque no es solamente de la interacción diádica, ¿no? Entre el entrevistador y el entrevistado, sino que eso está, digamos, o sea, eh, involucrando, digamos, o sea, justamente en su carácter comunicativo, otro tipo de anclajes que tienen que ver con, digamos, situaciones de mayor, digamos, escala, de mayor abstracción, que tienen que ver con las pertenencias a categorías identitarias, digamos, más colectivas, que tienen que ver con roles que se asumen por parte de un entrevistado específico, digamos, o sea, pero que asume roles en términos de representar la voz de, el sentido de tal grupo, digamos, de hablar en nombre de. Entonces, estas cuestiones tienen que ver justamente con estas dos entradas principales. Por una parte, cuestiones de contexto, digamos, o sea, que tienen que ver con todo esto que estamos hablando recién, que es cómo yo hablo como Sebastián cuando me entrevistan, pero al mismo tiempo hablo como investigador de CONICET, hablo como un investigador de CONICET que hace trabajo colaborativo con organizaciones de cartoneros, hablo también como un trabajador del Estado, en este caso, digamos, o sea, que está sindicalizado, hablo, digamos, o sea, como padre de dos hijas, hablo como varón que trata de construir su rol patriarcal, etc. Todas esas cuestiones, digamos, que van haciendo juego justamente en lo dicho, digamos, o sea, por los sujetos. Y al mismo tiempo, digamos, o sea, también generan, digamos, o sea, este carácter indexical. Indexical quiere decir que marca, que señala, que expresa, ¿no? Digamos, cómo hay gestos, hay palabras, hay formas de enunciación, hay, digamos, recortes de testimonios particulares, digamos, o sea, de partes significativas del discurso, que están remitiendo tanto a esas categorías, digamos, de contexto, como a las propias condiciones de producción del discurso. Entonces, en ese caso, digamos, o sea, lo que va a suceder es, digamos, la propia configuración de esa relación social, que es la entrevista, en la cual, digamos, o sea, y eso es interesante en el texto de Cintia Pizarro, cómo va reconstruyendo, bueno, cómo llega, digamos, por qué se elige, digamos, o sea, esa entrevistada, por qué, digamos, o sea, qué es lo que sucede cuando entra a la casa, digamos, o sea, qué
qué cosas ocurren, cómo se sitúa, cómo se viste, qué tipo de lenguaje utiliza. Bueno, todas esas cuestiones, justamente el carácter, digamos, que vamos a ver, que es el carácter del segundo, digamos, punto, que es el carácter reflexivo, dan cuenta, digamos, de todas esas condiciones. Yo no voy, digamos, o sea, a la entrevista y entonces lo único que voy a hacer es transcribir lo que me dice el entrevistado, sino que repongo todos estos universos de sentido que hacen, digamos, o sea, tanto del interlocutor como del entrevistador, que hacen justamente a comprender, digamos, y a tener más elementos para poder hacer los análisis de qué es lo que se está expresando, porque no importa solamente qué, sino cómo lo dice, digamos, cómo lo relaciona con otras cosas, qué tipo de marco, digamos, de sentido construyen los entrevistados cuando están desarrollando su discurso. Entonces, esto es lo que nos lleva al segundo punto, que es la entrevista como un ejercicio reflexivo. Un ejercicio reflexivo, vamos a ver, que no solamente es reflexivo de parte del investigador, sino que también es parte, digamos, del entrevistado, que, digamos, o sea, digamos, da cuenta de las condiciones de producción de la entrevista, da cuenta de las relaciones asimétricas que se pueden establecer, tanto, digamos, o sea, en un sentido como en el otro. Eh, entonces, la cuestión de las dimensiones, de las relaciones de poder, la dimensión, digamos, o sea, micropolítica, digamos, si se quiere, de la entrevista, deja marcas en el discurso, deja marcas tanto digamos, en el discurso hablado, pero también, digamos, en el lenguaje gestual, en la mirada, en los ojos, etcétera, y eso cuando tenemos material audiovisual es muy rico de retomar, pero si no lo tenemos, lo transcribimos. Ustedes van a ver que en la transcripción de la secuencia de la entrevista de Pizarro, hay, digamos, una cantidad de notaciones que tienen que ver con las dinámicas de enunciación, con los intercambios de los roles en términos de quién tiene la palabra, digamos, etc. Eso es un tipo, digamos, o sea, de transcripción de la entrevista, que es un tipo muy específico, se hacía mucho en una época. Digamos, hoy hay digamos, formas que justamente se alejan un poco, digamos, o sea, de esa transcripción así tan minuciosa, digamos, etcétera, justamente porque descreen un poco de esta idea de que, bueno, entonces hay que capturar la situación tal cual, sino que lo que hay es una reconstrucción de esos marcos de sentido y estas relaciones, digamos, o sea, asimetría, a partir justamente de la lectura reflexiva del investigador y después del compartir el material junto con los interlocutores. Entonces, en realidad, digamos, hay otro tipo de transcripción. Una transcripción así es una transcripción que está hecha para la investigadora, digamos, o sea, la hizo, digamos, en función de que se suponía que ese material circulaba solamente por los entrevistados, por los investigadores. En cambio, digamos, ahora se opta por formas, digamos, o sea, más lisas, más llanas de textualización, justamente para poder facilitar el intercambio, para poder facilitar esta posibilidad de control cruzado, si se quiere, de lo que sucedió en la entrevista y qué cosas se anotaron y qué interpretaciones aparecen, junto con los interlocutores. Entonces eso da oportunidad justamente para que se desarrolle una nueva situación de intercambio comunicativo que no se corta, digamos, o sea, en términos de lo que duró la entrevista, sino que puede continuar y puede recuperarse y puede ser, digamos, tener esta lógica que yo les digo más recursiva. Eh, Otra cuestión, digamos, o sea, que es importante es que esos roles, digamos, o sea, que ustedes van a ver que Pizarro menciona todo el tiempo, bueno, en qué rol se puso la entrevista, en qué rol se puso ella, digamos, o sea, desde que entra a la casa hasta que, digamos, o sea, va haciendo la entrevista, cómo se da cuenta, digamos, o sea, que eso va transformándose, va cambiando, digamos, o sea, durante la entrevista, es justamente eso, no son roles estáticos, digamos, sino que son dinámicos, son roles que al principio puede haber mucha simetría entre la investigadora, que viene de una universidad, digamos, para una mujer de pueblo que es supuestamente una mujer, digamos, o sea, del común, etcétera, esto y el otro, pero después eso puede mutar, puede cambiar, puede mutar porque capaz la entrevistada siente que hay interés en su palabra, que hay interés en su perspectiva, que eso, digamos, o sea, genera, digamos, o sea, un cierto equilibrio, digamos, en términos de que tengo un repertorio de conocimiento que es útil, que es interesante, que es necesario para el otro, digamos. Entonces, eso, digamos, o sea, hay que estar muy atentos al carácter dinámico. Ustedes van a ver, digamos, que en este sentido es muy importante cómo podemos, digamos, o sea, vincular con los textos de Buber, con la cuestión digamos, de cómo las propuestas, digamos, o sea, de abrir sentidos en este caso Cintia Pizarro como investigadora está proponiendo, digamos, o sea, a su entrevistada, a veces funcionan y a veces no, y cuando no funcionan justamente es para poder aprender, y eso, digamos, tiene mucho que ver con la cuestión de la asociación libre del entrevistado. Van a ver que ella propone temas y
digamos, o sea, y de hecho propone, ella está interesada en los usos, digamos, del pasado, en un pueblo, digamos, de Catamarca, que a diferencia de otros que en la época empezaban a vivir procesos de etnogénesis bastante fuertes, digamos, o sea, donde sus pobladores que nunca se habían reivindicado como vinculados a un pasado indígena, de pronto lo empiezan a ejercer, esta categoría que nosotros habíamos hablado en un momento de etnogénesis, ¿se acuerdan? Bueno, esto, digamos, esta emergencia, este redescubrimiento de las raíces indígenas y su valorización, digamos, en este pueblo no sucedía. Entonces, Cintia Pizarro está interesada, digamos, o sea, en conocer por qué, digamos, en ese pueblo, si en otros cercanos, digamos, con las mismas características estructurales está ocurriendo eso, ¿por qué en este no? Entonces, cuando está hablando justamente con su entrevistada y quiere indagar en esta construcción del pasado indígena, digamos, supone que una de las preguntas que puede utilizar, que sería, digamos, como una pregunta, digamos, más de estas hipotéticas, ¿no? Digamos, o sea, bueno, bueno, no tan hipotéticas, más de Gran Tour, digamos, ¿cómo se hablaba del pasado en la escuela? Pero eso, digamos, o sea, lejos de pensar que la entrevistada iba digamos, a incorporarlo dentro del mismo universo de sentido y pensar, bueno, entonces voy a hablar de cómo se veían los indígenas, qué cosas pasaban con la historia indígena en la escuela, etcétera. Lo que hace es repone, digamos, o sea, todo un repertorio de escolarización, digamos, o sea, muy enlatado, muy hegemónico, digamos, donde empieza a ponerse en una situación en la cual se pone incómoda, digamos, o sea, emotiva y afectivamente incómoda, porque justamente le rememora, digamos, o sea, su trayectoria disfuncional, digamos, en la escuela, ¿no? La incapacidad de dar la lección, digamos, o sea, la cuestión de sentirse evaluada y observada, y entonces eso desplaza totalmente, digamos, el registro comunicativo que venía teniendo la entrevista, por lo tanto, la entrevista en realidad no, pierde el carril, pero esto es recuperado, digamos, o sea, después por Cinta Pizarro diciendo, bueno, yo vuelvo a encauzar, o sea, se fue para otro lado, trajo otro tipo de registros, y, digamos, recién la cuestión que ella digamos, está interesada, aparece por parte de la entrevistada asociada a otro tipo, digamos, o sea, de intervenciones y de preguntas de Cintia Pizarro. Por eso lo van a ver. Y después la cuestión, digamos, importante, la tercera cuestión importante tiene que ver con las categorías nativas. Digamos, ¿a qué llamamos estas categorías? Nosotros tenemos categorías, digamos, o sea, como investigadores, que son producto de nuestra elaboración teórica, de la cantidad de teoría acumulada que tenemos en una disciplina, en un subcampo que nosotros conocemos, digamos, etcétera, y que en el caso de la disciplina antropológica, está, digamos, o sea, conformada por un montón de categorías que son categorías en realidad de los interlocutores, digamos, o sea, cómo los interlocutores fueron proponiendo categorías en las distintas investigaciones y se fueron incorporando a este acervo. Entonces hay digamos, o sea, un componente muy importante que no son solamente categorías miradas desde la ciencia occidental, etcétera, sino que tienen que ver justamente con este interjuego con los distintos mundos en los cuales la antropología se fue interesando. Eh, por eso, digamos, o sea, hay mucha atención a cómo, digamos, nuestros interlocutores categorizan, digamos, o sea, su realidad y, digamos, vuelven inteligible su mundo a través de qué elementos discursivos, de qué construcciones discursivas lo hacen y lo referencian. Incorporar estas categorías no solamente es importante para cualquier interacción comunicativa en el campo, nosotros tenemos que incorporarlas para poder aprender a tener ese lenguaje, digamos, o sea, compartido. Pero además justamente porque son, digamos, o sea, construcciones analíticas que suponen, digamos, o sea, un proceso, ¿no? Cognoscitivo, digamos, o sea, de adecuación de sentidos acerca de la realidad de que viven, de las prácticas que desarrollan, digamos, etcétera. Por eso son importantes. Y esto, digamos, es una cuestión central. En el trabajo etnográfico, en el trabajo de campo, no se hace primero la etapa de recolección de datos y después la de análisis, como sucede en una investigación tradicional cualitativa, sino que eso es un proceso que se hace en simultáneo. A medida que yo voy transcurriendo, voy identificando las categorías y voy poniéndolas en juego, voy, digamos, o sea, tratando de vincularme, digamos, o sea, con ellas. Por eso es tan importante atender a estas categorías, cómo se ponen en juego, cómo son utilizadas en la práctica por parte de nuestros interlocutores y, digamos, de qué manera nosotros nos vamos vinculando con ellas. Por eso hay una cuestión muy importante que es cómo entrenamos entonces nuestra atención, esto que Buber llama la atención flotante del investigador, cómo está pendiente al mismo tiempo que escucha, digamos, o sea, entonces esto es un doble nivel que hay que tener, que genera, digamos, o sea, mucha tensión en términos, o sea,
requiere mucho esfuerzo, uno termina cansado, digamos, del trabajo de campo, porque no es mero escucho, no es mera transfunción, sino que digamos, es una escucha atenta, una escucha que está justamente tratando de identificar en qué situaciones nuestros interlocutores van a poner en juego esas categorías, porque lo hacen de una forma, digamos, o sea, bastante irreflexiva, de eso forma parte, digamos, o sea, de su conciencia práctica, las ponen en juego sin generar, digamos, una instancia reflexiva en sí misma. ¿Sí? Entonces, pero para nosotros sí, pues nos van a extrañar. Y ahí es donde justamente se va construyendo conocimiento en términos etnográficos. Y esa tensión, digamos, o sea, esa tensión flotante, tiene que estar justamente entrenada en términos de ir identificando las paradojas y los quiebres de sentido que se producen entre el mundo del investigador y el mundo del entrevistado, también, digamos, o sea, las paradojas que el propio entrevistado puede traer, y en este caso, digamos, la categoría central, que después, digamos, en realidad apareció muy temprano en el trabajo de campo, pero tuvo, digamos, esa relevancia analítica mucho después, eh, tiene que ver con la idea, digamos, de una categoría paradójica que era la de indios civilizados. Entonces, no era que había una negación absoluta del pasado indígena, sino que había otras formas de reelaboración, y en este caso, digamos, o sea, había esta característica, digamos, esta categoría que era muy paradójica, era pensar la cuestión de indios civilizados como una categoría sintética de que explicaba justamente la relación con el pasado, digamos, reciente, eh, con un cariz indígena muy marcado por parte de estos nuevos pobladores que aparentemente, digamos, o sea, se habían distanciado, ¿no? Se habían distanciado de los indios. Los indios eran los de antes y ellos ya eran otra cosa, eran, digamos, o sea, ciudadanos catamarqueños. Pero bueno, es muy interesante la reflexión que propone Cintia Pizarro y la utilidad justamente de recuperar esas categorías, de cómo vincular justamente las categorías nativas con los procesos, digamos, o sea, más, digamos, de explicación argumentativa que la propia teoría antropológica pone a disposición, todos estos procesos de etnogénesis, etcétera, pero las categorías nativas especifican, digamos, y aportan, digamos, construyen nuevos sentidos a partir justamente de esa discusión con la teoría acumulada. Por eso es muy importante atender a, a esta dimensión. Bien, vamos a pasar entonces. Estas tres cuestiones las vamos a ver, digamos, las vamos a trabajar mirando unos documentales de un realizador brasilero que lamentablemente murió hace poco, que se llama Eduardo Coutinho, que para mí, digamos, o sea, él no es antropólogo, no hacía entrevistas antropológicas, digamos, en sí, él filmaba documentales, pero en realidad, digamos, o sea, es un genio de la entrevista antropológica, es un genio de trabajar, digamos, para poder abrir el universo de sentido de nuestros interlocutores con muy poca intervención, digamos, son entrevistas fuertemente no directivas, él no está preguntando y repreguntando todo el tiempo, y además tiene, digamos, o sea, todo un desarrollo, que fue muy prolífica, digamos, su obra, entre las primeras, digamos, los primeros documentales de Eduardo Coutinho, que tenían más esta matriz clásica de documental, que voy, digamos, a conocer una otra edad, y entonces la reflejo, digamos, etcétera, a centrarse, digamos, casi exclusivamente en el uso de la palabra. A jugar con el lenguaje, a jugar con justamente la representación entre, digamos, la dimensión discursiva y la dimensión, digamos, o sea, real. Uno de sus últimos documentales es justamente uno llamado Juego de Escena, donde digamos, o sea, lo que hace, vamos a verlo, este es digamos, o sea, una parte del trabajo de Coutinho en Juego de Escena, donde lo que hace justamente fue poner un aviso. Él siempre trabajaba con una modalidad que él llamaba la modalidad de dispositivo. El dispositivo era justamente una serie de restricciones que él mismo digamos, o sea, se autoimponía al hacer un documental determinado. A veces tenía que ver con una cuestión temática, digamos, de cómo abordar un tema, y otras veces era directamente solamente con la cuestión metodológica, vamos a volver sobre. Y a veces eran las dos. En este caso, digamos, o sea, en Juego de Escena, lo que hace Coutinho es hacer, digamos, un aviso, un anuncio en el periódico diciendo, llamando a personas que tengan buenas historias para contar. Y entonces lo que hace es, digamos, alquila un teatro y convoca, digamos, o sea, a las personas para esos días. Y entonces aparece un montón de personas que él empieza, digamos, o sea, a entrevistar durante, digamos, o sea, todo ese proceso. Y luego lo que hace es seleccionar, digamos, algunas de esas historias y hacer, digamos, o sea, actuar a actores profesionales las historias que fueron narradas, en algunos casos, y en otros no, en otros deja solamente la historia tal cual es narrada. Entonces, lo que genera, digamos, es algo que es imposible, digamos, o sea, de discernir
quiénes están actuando y quiénes están diciendo la verdad, porque en realidad justamente lo que juega es que toda dimensión comunicativa, y en este caso la entrevista, alude a esta dimensión performativa y performática que habíamos visto, digamos, o sea, también con Padawer, de los sujetos, los interlocutores, de cómo actúan, ¿no? Un relato, cómo actúan su discurso, no solamente lo dicen, sino que además justamente lo marcan con un montón de otros recursos comunicativos que no son solamente la lengua. Entonces, digamos, o sea, es muy interesante el trabajo de Coutinho porque justamente lo que hace en su, digamos, o sea, en su trabajo en general y en el último uno de sus últimos trabajos en el juego de escena, es verdaderamente desestabilizar el régimen de creencia que está tan instalado de que aquello que vemos lo vemos y por lo tanto lo que vemos es lo real. Digamos, es justamente sacar, digamos, o sea, generar una distancia, interrogación, de reflexión crítica respecto a lo que aparece, digamos, o sea, en el registro audiovisual y aquello que llamamos la realidad, evidenciando que es una construcción, y es una construcción, digamos, o sea, social, en la cual justamente intervienen un montón de intereses, modalidades, ideologías, digamos, etcétera. Entonces, digamos, lo que hace es separar, ¿no? Digamos, o sea, sí, despegar, digamos, o sea, esos dos planos que aparecen como tan pegados en la representación, que ahora vemos los medios, vemos la televisión y creemos que lo que pasa es lo que muestra la televisión, y en realidad lo que está pasando es mucho más que eso, ¿no? Lo que muestra la televisión todo el tiempo son historias únicas acerca de la realidad. Entonces, justamente, digamos, o sea, una de las cosas que hace Coutinho es desestabilizar ese régimen de creencia que asocia, digamos, esas cuestiones, ¿no? Las imágenes, las palabras y el mundo de lo real. Y justamente pone el foco, digamos, de su deconstrucción en la cuestión de las palabras. Justamente a partir de preguntar esto que estoy poniendo ahí, que es, bueno, ¿quién tiene legitimidad para poder decir la realidad, lo real, ¿no? Para hablar de la realidad. Entonces, por eso, digamos, o sea, lo que construye, digamos, Coutinho a lo largo de todas sus, digamos, sus producciones, eh, digamos, en forma muy marcada en esta última, es, digamos, o sea, trabajar la entrevista como un dispositivo de cointerpretación, digamos, o sea, de interpretación de él como entrevistador y de interpretación de sus interlocutores, no una captura naturalista de un determinado fragmento de la realidad dicho por un nativo, ¿no? Eso, digamos, está alejado de esa idea, sino que justamente lo que está marcando, digamos, o sea, es como en realidad lo que están haciendo ambos, digamos, durante el documental es producir en forma, digamos, o sea, cooperativa, justamente una determinada, digamos, visión del mundo, una determinada construcción acerca de la realidad. Eh, en este sentido podemos pensar que los documentales de Coutinho nos están proponiendo un doble desplazamiento. Ahí tenemos a Coutinho trabajando en uno de esos documentales en el nordeste de Brasil, con población, digamos, o sea, campesina, muy interesante, digamos, también que vamos bueno, no, de este no, pero si buscan, los documentales de Coutinho están ampliamente, digamos, en la red, son piezas, digamos, magistrales, nosotros vamos a ver fragmentos de algunos, pero bueno. Entonces, volviendo a este doble desplazamiento, primero, justamente un desplazamiento respecto del punto de vista subjetivo, digamos, o sea, esto es lo que nos podríamos nosotros vincular como documentalistas, como investigadores, etc. No es, digamos, o sea, el desarrollo, digamos, o sea, de una entrevista antropológica no es explicar, digamos, los sentidos puestos por los interlocutores, porque justamente la idea es recuperarlos, digamos, y construir a partir de ellos, no explicarlos, no sobre escribirlos. Y esto es algo que Coutinho no hace en sus documentales. No está interviniendo todo el tiempo, no está poniendo una voz en off que nos orienta ya, nos predispone a pensar que lo que vamos a ver va en determinado sentido, sino que justamente es, digamos, propiciar, promover, y en esto, digamos, es un arte que tiene, en promover la palabra del otro, digamos, o sea, la profunda expresividad, digamos, o sea, de la palabra y de los gestos, digamos, y el lenguaje comunicativo, digamos, gestual y corporal de los interlocutores. Desde el punto de vista de lo que serían los objetos, digamos, o sea, los objetos de estudio, ¿no? De los propios interlocutores, justamente no es construir, digamos, una imagen reificada, una imagen museística de la alteridad, como miren cómo viven estos nordestinos pobres, miren cómo viven estos cartoneros pobres, miren cómo viven, que tiene mucho pornográfico, ¿no? De mostrar, digamos, la miseria, etcétera, no sé qué esto y lo otro, sino justamente demostrar el carácter, digamos, o sea, activo y productivo
digamos que aún en situaciones que son consideradas por la sociedad dominante como situaciones de precariedad o de marginalidad, digamos, etcétera, hay una alta posibilidad de creatividad y de imaginación digamos, o sea, y los pobres no están condenados a decir lo real, sino que también tienen un carácter creativo, digamos. Esto es algo que siempre se interesó, digamos, Coutinho en mostrar cómo los sectores pobres, los sectores marginados, etcétera, no solamente están atados, digamos, o sea, a tener que vivir en un horizonte plano y chato, sino que además de eso, digamos, o sea, generan muchas respuestas creativas para sobreponer, digamos, a eso, para luchar, para resistir. Entonces, en ese sentido, es interesante también su documental. Eh, digamos, como el leitmotiv de los trabajos de Coutinho va a estar entonces puesto justamente en el carácter interpretativo, pero no puesto, digamos, en forma exclusiva, digamos, en la labor de investigación, en la labor de realización documental, sino básicamente en justamente la labor interpretativa de sus interlocutores. De qué manera sus interlocutores producen, digamos, o sea, interpretaciones a partir de las cuales entienden y vuelven inteligible su mundo. Y para eso, digamos, o sea, va a trabajar fuertemente con estos dos registros que nosotros los llamamos así de Google, no los llama así, pero digamos, o sea, sí los pone en práctica, que es la no directividad primero, digamos, la cuestión de no guiar con las preguntas, no guiar, digamos, o sea, el discurso de los otros, sino justamente intervenir, porque no implica no intervenir, de no intervenir, pero para el contrario, para abrirlo, para sacarle jugo, para volverlo, digamos, o sea, rico, para mostrar justamente esta agencia en términos de creatividad e interpretación por parte de los propios digamos, sujetos interlocutores, que justamente desde la visión hegemónica son personas sin interés, ¿no? Son pobres, bueno, son pobres, no tienen, digamos, nada salvo las circunstancias de su vida, y pelear contra las circunstancias de su vida. No, lo que muestra, digamos, o sea, Coutinho es cómo, digamos, en espacios que son, digamos, supuestamente, digamos, o sea, muy chatos, ¿no? Que están aplacados por el horizonte chato de la pobreza, puede, digamos, justamente mostrarse una riqueza, digamos, impresionante. Entonces, esta reconstrucción, digamos, o sea, de los marcos de referencia que propone Coutinho, lo hace justamente desde estas experiencias que muestran el carácter situado de esa construcción, digamos, o sea, Coutinho va hacia los lugares, obviamente, digamos, donde viven, donde habitan, donde trabajan, mostrando, digamos, o sea, justamente cómo desde el discurso es posible dar esto, porque los documentales de Coutinho no son documentales que reponen el contexto con más tipo observación participante como ellos, sino que están muy centrados en la entrevista no directiva como único recurso. Es casi como que no necesita más que la palabra, en este caso Coutinho, para poder trabajar y para poder desarrollar, digamos, o sea, sus trabajos. Entonces, vamos a ver uno de los fragmentos, en este caso, bueno, parece que viene el fragmento, pero no, viene la reconstrucción. Entonces, justamente esta experiencia situada supone la reconstrucción de su marco de referencia, y eso muestra justamente cómo, digamos, o sea, a ver, esto que veíamos en el trabajo de Cinta Pizarro. Por una parte, digamos, o sea, la dimensión indexical, ¿no? Este carácter metacomunicativo, digamos, todo lo que un interlocutor está diciendo no es solamente a partir de la experiencia personal, digamos, sino que tiene que ver justamente con su relación con una comunidad mayor, con sentidos culturalmente elaborados en forma colectiva, digamos, o sea, que circulan y que se apropian y que se resignifican por parte de los sujetos individuales, pero que están puestos en juego. Esto de hablo en tanto Sebastián, pero al mismo tiempo hablo en tanto de una comunidad moral, hablo en tanto de una comunidad profesional, hablo en tanto de esta, digamos, o sea, es una cuestión súper importante, y la otra es la cuestión de la reflexividad justamente sobre el propio, digamos, recurso dialógico que supone la entrevista, que también habíamos visto que era importante en el derivado del trabajo de Cinta Pizarro, que lo van a ver ahí. Y ahora sí, este es el fragmento de la que habla Rosely, digamos, una de las protagonistas de Babilonia 2000. En este caso, el dispositivo que monta Coutinho es, bueno, voy a trabajar haciendo, digamos, o sea, las entrevistas a los habitantes de la favela Rocinha, ¿no? La favela de la Villa Miseria en Brasil, eh, Rocinha, que es una de las favelas más conocidas, en, digamos, justo, digamos, o sea, el año nuevo que nos mete en el nuevo milenio. Entonces, la idea era como un poco problematizar la idea de las expectativas a futuro, de los sueños, de los proyectos, digamos, o sea, que traía toda esa idea de, bueno,
entramos en un nuevo milenio, como sociedad, como humanidad, digamos, etcétera, de la cual los sectores, digamos, o sea, populares, marginados, etcétera, estarían privados, ¿no? O sea, como en realidad, para mostrar justamente esta idea y este desplazamiento de la idea de que los sueños y las proyecciones solamente dependen de las condiciones materiales, ¿no? Y entonces aquellos que tienen recursos son los que pueden soñar, digamos, estos otros no, que pueden proyectar, que pueden pensar, digamos, o sea, que tienen una idea, tienen una elaboración acerca de cómo será el futuro. Entonces, Coutinho se interesa en mostrar, digamos, esto entre los habitantes de la Villa Rosiña, y lo hace, digamos, o sea, a partir de una parte del dispositivo también, que es una sola pregunta. Él en realidad lo que hace es va entrevistando gente a las cuales le pregunta siempre lo mismo, como ¿qué expectativas tiene para el nuevo nivel? Algo así, una pregunta muy abierta, muy de Gran Tour, justamente para que, digamos, explotar, digamos, o sea, la capacidad interpretativa de sus interlocutores. Entonces vamos a ver lo que señala Roseli. Ahora empiezan, ¿eh? Não é televisão, é cinema, a gente está fazendo filme. Entonces ahí le dice, bueno, esto ya estoy pelando papas acá, digamos, o sea, que bueno, veo que vienen con las cámaras. Dice, no, bueno, esto, ¿qué es para la televisión? Dice Roseli. Y entonces alguien que está con ella dice, no, esto es solamente para un film, para un documental. Claro, mas já são. Dice, bueno, entonces, puedo ser actriz. Bueno, no, usted ya es actriz. Bueno, yo voy a seguir, pero voy a ser actriz y estoy pelando papas. Y entonces ahí él, digamos, Coutinho y el equipo están con la cámara, caminando con la cámara por Rosiña, y entonces ahí le dice, bueno, puede venir, puede tomarse una cerveza también. No, ele apareceu aonde? Peraí. E se nos Estados Unidos apareceu algum na frente? Dice, pero este documental es para dónde, es para Estados Unidos. No, si es así, entonces me voy a poner bien. Tem que arrumar. Não. Mandar um visual. Você quer pobreza mesmo? Y entonces digamos, fíjense en este sentido, digamos, este carácter reflexivo, que Roseli le dice a Coutinho, pero ¿qué es lo que querés? ¿Mostrar pobreza? Digamos, o sea, como acostumbrada a todos esos otros registros más pornográficos, digamos, o sea, del registro audiovisual, mucho más vinculados a la televisión, digamos, etcétera, que lo que hacen es generar, digamos, audiencia a partir justamente de mostrar las condiciones en las que viven las personas, ¿no? En una mirada distanciada, pero no una mirada distanciada en términos de generar pensamiento crítico, sino al contrario, como distanciada en términos de, digamos, construir una escenificación y una visión estereotipada de la vida de los otros. Pero Coutinho le dice, bueno, esto no es pobreza, ¿no? Y entonces ella dice, no, bueno, dice, ¿querés comunidad entonces? Comunidade, né? O que vocês estão fazendo aí? Ahí ves este tipo de preguntas que, ¿qué es lo que están haciendo? Que es obvio, digamos, o sea, uno podría pensar que es obvio que estoy pelando papas, ya se lo dije, pero igual la pregunta lo que hace es abrir justamente la posibilidad de interlocución de nuestros, digamos, entrevistados. Cascando batata fazendo maionese. Bolinho de bacalhau. Dice que van a hacer bolillos o bacalao, una comida típica, digamos, o sea, bueno, se hace con pescado y papa, digamos, pues están preparando, justo, digamos, o sea, es la víspera del año nuevo, ¿no? De la entrada al nuevo milenio, entonces están preparando lo que van a usar para el festejo de la noche. Quer tomar uma cervejinha? Quiere tomar una cerveza. Tá quente, Rodrigo. Está caliente todavía. Está bien. Aquecimento tá bom. Fala. Essa comida que vocês estão fazendo agora com o Réveillon? Esa comida está haciendo para hoy, para Rebelión, que es la forma que le dicen el año nuevo, ¿no? En Brasil. O Réveillon, é nosso Réveillon. Vamos passar onde? Nós vamos passar aqui e descer pra praia mesmo Dice, ¿dónde lo van a pasar? Y lo vamos a pasar acá y después nos vamos a la playa. à noite. Vocês na praia? É. Os fogos, né? Aí depois nós vamos ver os fogos, vamos dançar no pagode, Vamos a ver los fuegos artificiales, vamos a depois danzar. subiremos e aí a família toda se reúne, come, bebe. Después la familia se reúne, comemos, bebemos. Quem deu, deu. Quem não deu, também vem, assim mesmo. Tem que fazer isso. Bueno, todo el que tiene, viene y el que no también. E a gente pode, Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. e a gente pode comer um pouquinho? Pode, só vocês virem. Dice, ¿y nosotros podríamos venir a comer también? Sí, claro, pueden venir. Comida que não falta. A pobreza é essa aqui mesmo, né? Dice, no, comida nos falta. La pobreza tiene que ver con todo esto, pero comida no nos falta. Se quiser entrar e ver, nós nascemos aqui.
Bueno, le dice, si quiere puede ver, sí, nosotros nacimos acá. É ótimo. Y dice, nosotros nacimos acá y eso es genial, digamos, pero dice, ¿por qué es genial? Ahí ven digamos, o sea, la posibilidad de la repregunta. Nosotros nacimos aquí, es genial. Genial, digamos, o sea, es algo que se supone aquí está refiriendo a un sentido positivo. Sin embargo, Coutinho repregunta, bueno, pero ¿qué quiere decir genial? Digamos, entonces ahí abre la posibilidad de que Rosselli, digamos, en vez de cerrar, genial, listo, entendemos que es genial, pasa otra cosa, es como abrir, digamos, la posibilidad de que una nueva alocución, digamos, o sea expuesta por Rosselli para traer y densificar y volver, digamos, más densos los sentidos que está trayendo en la entrevista. Ué, porque nós fomos criados aqui, nós nascemos aqui. Nós não somos mais produto do meio, mas fomos criados no meio e não esquecemos o meio. Bueno, y entonces empieza a hablar del hecho de nacer, digamos, ahí, ser criado en el medio, y que en qué medida el medio te condiciona o no, digamos, etcétera, qué grado de conocimiento, todas estas cosas se van poniendo en juego a partir de lo que está señalando. Entendeu? A gente não vive mais no meio, eu e ela, a gente não vive mais. Ela mora em Vitória, eu moro em outro lugar. Nosotras nacimos acá, nos criamos acá, pero no vivimos más acá, estamos en otro lado. Só que meus pais não saem daqui, eles moram sozinhos aqui nessa casa. Mis padres viven acá, bueno, ellos no salen de acá, ellos viven en E esta eu casa. moro sozinha no apartamento, que dá pra eles morarem comigo, mas Dice, en realidad ellos podrían vivir conmigo en mi apartamento, yo vivo en otro lado, pero no quieren. eles não querem, eles Estamos hablando de una villa, ¿no? Que hagamos, o sea, la Rosiña. querem ficar aqui. Sabe pra quê? Me diz pra que é isso aí. ¿Esto para qué es? Dice, porque después vuelve, ¿no? Este carácter discursivo, digamos, o sea, vuelve a la situación de la negociación del estatus de la filmación. ¿Y esto para qué es? ¿Para dónde lo van a mostrar? Documentário que a gente está fazendo sobre a filmagem, Estamos haciendo un documental sobre el nuevo milenio. sobre a passagem do milênio. E a gente queria saber de vocês, a opinião de vocês, o que vocês acham que vai mudar, o que não vai mudar. Y esa es la pregunta, digamos, o sea, que organiza todo el dispositivo, que es, digamos, nosotros queremos saber qué es lo que ustedes piensan que va a cambiar con el nuevo milenio. Eu acho que não vai mudar nada. Eu só acho que vai mudar o 1900 para 2000. Só isso. Pues al principio Rosselli dice, bueno, no va a mudar nada, esto es lo mismo, el 99, 2000, va a ser todo igual. Eso es lo que uno espera que digan. Que eu acho. Na perspectiva, as pessoas até creem, querem que mude, acreditam, mas eu acho que a violência vai continuar. Las personas, digamos, creen, digamos, o sea, en esta idea del cambio, ¿no? Quisieran, digamos, que cambie, pero la violencia va a continuar, etcétera. Esto es lo que nos decía hasta ahora. Eu acho que a economia do país vai continuar do jeito que está, ou pior. La economía del país va a seguir igual o peor. O desemprego vai continuar, entendeu? Isso vai mudar. Entonces el desempleo va a quedar, digamos, no va a ser Vai peor. pior. O problema principal é a globalização. É a globalização. Essa globalização Entonces, fíjense cómo hay alguien que está participando en forma marginal, digamos, o sea, tiene un tema asociado a la pregunta esta que dice, el problema principal, o sea, no estaba hablando de los efectos, sino de las causas, de la globalización. que está aí, que os próprios países desenvolvidos, entendeu, já estão reconhecendo que não funciona. Dice, incluso, y está ahí, ese es el principal problema, incluso en los países, digamos, desarrollados, que ya están diciendo que la globalización no funciona. O Brasil, não sei porquê, acredita que é essa modernidade, acredita que vai continuar funcionando assim, fazer o quê? Y entonces, dice, acá Brasil, no sé por qué, piensa que está dentro de esa modalidad de modernidad que va a seguir funcionando ahí, y no es. Vai continuar a mesma coisa, ou pior. Y va a continuar todo igual o va a ser peor. É, a carestia é demais. Los precios están muy caros, digamos, o sea, hay mucho Entendeu? hambre, A carestia, a fome é demais. A inflação A inflação está mais cara. la inflación, los salarios están por el piso, O salário não aumenta e tudo caro. todos los precios carísimos. A gente faz as coisas aqui hoje em dia porque cada um se reúne, dá um tanto, e consegue chegar a um objetivo. Pero donde estamos nosotros hoy en día es que cada uno se junta y cada uno da un poquito, tira un poquito, comparte un poquito. Mas não é isso que a gente quer. Pero eso no es lo que nosotros queremos, dice. Eso sucede, es un antídoto frente a toda esa situación, digamos, o sea, de precariedad, digamos, o sea, y de marginalidad que estaba contando, pero nosotros no es lo que nosotros queremos. Y entonces acá, hacia el final, trae en realidad la pregunta del inicio, que era, bueno, ¿qué perspectiva de cambio? Porque en realidad el cambio está situado desde su perspectiva, no es un cambio por el milenio, sino que es un cambio desde sus ojos, que es lo que, digamos, supone, cuál es la narrativa de cambio, ¿no? Bueno, por una parte, nos está diciendo que nada va a cambiar, todo va a seguir igual, pero por otra parte también hay expectativa de que las cosas cambien. Nós queremos poder entrar num lugar, poder ir no hospital público, ser bem atendido. Nós queremos Coração.
Entonces eso, ir a un hospital público, ser bien atendido, digamos, o sea, todas las cuestiones justamente que, digamos, o sea, Rosselli está considerando como importantes que se transformen, que muden. Entonces eso sí, sí ahí. Vamos a pasar, digamos, o sea, a otro fragmento para que... A otro fragmento, y antes, digamos, o sea, bueno, vamos a hacer una síntesis de lo que vimos en Rosselli. Entonces, toda esta idea de cómo reconstruir los marcos de referencia de nuestros interlocutores, digamos, en tanto la experiencia situada, los habíamos visto en términos de la reflexividad del propio ejercicio dialógico y del carácter indexical del discurso. Del discurso. Entonces, en el caso de Rosselli, que vimos recién, digamos, en la película de Babilonia 2000, lo que hace, digamos, Rosselli es examinar el discurso mientras se produce, ¿no? Esta idea, digamos, o sea, de cómo contrapone, digamos, o sea, lo que dijo respecto a la pobreza para después, entonces, matizarlo con la cuestión de la comunidad. Lo que dijo con las expectativas del milenio, que son inexistentes, con las expectativas de lo que supone una buena vida. Esto, ¿por qué lo marco, digamos? O sea, porque ese carácter, digamos, de reflexividad es en las condiciones de la entrevista, pero también, digamos, direccionado con su propio discurso. Por lo tanto, hay que estar atentos, digamos, o sea, en términos de atención flotante a estos cambios, porque no es que nos está definiendo las cosas de una vez y para siempre, las empieza a definir de una forma, espera también a ver qué reacción tiene, qué cara pone el investigador, digamos, o el documentalista, los interlocutores están atentos a esos signos y en función de esos signos también van modulando el discurso. Entonces nosotros también tenemos que reconstruir justamente los sentidos a partir de tener en cuenta esa dimensión, que no son, digamos, o sea, afirmaciones, digamos, o sea, así monolíticas y lineales que se dicen de una vez y para siempre, sino que es un proceso de elaboración que nuestros interlocutores van haciendo durante toda la entrevista. Por eso, digamos, o sea, no tenemos que caer en la trampa, digamos, o sea, de recortar parte de, acá es lo que dijo, digamos, o sea, sino que justamente reconstruir justamente cómo fue la dinámica de construcción de ese sentido. Y después, la otra cuestión que tiene que ver con el carácter indexical, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Sus testimonios desbordan lo autorreferencial de la práctica cotidiana y van introduciendo otros repertorios que tienen que ver con las condiciones de vida del país, con la globalización, con, digamos, o sea, las condiciones en las que tienen que vivir y las estrategias que desarrollan en esos lugares para poder sobreponerse. Entonces, a ver, me parece que acá hay una cuestión súper interesante para poder ver cómo en realidad lo efectivamente dicho por Rosselli, digamos, adquiere sentido cuando uno lo termina de construir, lo termina de construir el sentido con todas estas referencias, con qué supone la globalización en ese contexto del cambio de milenio, cuáles eran los imaginarios que había acerca de la prosperidad, digamos, o sea, del capitalismo, digamos, o sea, que iba a traer, digamos, el tema del derrame, la globalización finalmente iba a permitir la caída, digamos, o sea, de los discursos únicos acerca de la caída del muro de Berlín y las opciones al capitalismo, el fin de la historia. Todo eso, digamos, o sea, está puesto también en términos, digamos, o sea, de ese discurso hecho por habitantes de la Rosiña, no eran, digamos, o sea, académicos, estudiantes o lo que sea, sino justamente cómo desde sus perspectivas, digamos, o sea, populares, están incorporando también esas referencias que tienen mucho de conceptual y mucho de ideológico, y las están poniendo en práctica al, digamos, o sea, hablar su cotidiano, ¿no? Entonces, cómo juegan esos distintos niveles. Voy otra vez, este cosito. Después tenemos otra cuestión que es importante en los trabajos de Coutinho, que nos van a permitir hacer este diálogo con el texto de Pizarro y con lo de Buber, que tiene que ver con justamente cómo se desestabiliza, digamos, o sea, la entrevista como si fuera un reflejo, digamos, o sea, del mundo real, ¿no? Una forma de captura del mundo real. Por eso es desestabilizar la entrevista como un dispositivo de indagación directiva sobre el mundo que llamamos el mundo histórico, no el mundo de la historia, digamos, de la historia como disciplina, sino el mundo histórico que es el mundo que nos toca vivir, como si fuera una fotografía, un reflejo. Y después, cómo da apertura al carácter performático, ¿no? Al carácter performático de nuestros interlocutores. Entonces, los interlocutores no son una cosa, sino que se vuelven, digamos, durante el proceso.
y por eso desbordan la identidad, digamos, como sujetos individuales, y ponen en juego toda esta relación, digamos, de vinculación con personas morales, ¿no? Con integrantes de una comunidad, con voces de un colectivo, digamos, etc. Entonces, esa cuestión es algo que vimos en relación a la dimensión metacomunicativa, y finalmente vamos a atender también a esta multiplicidad de registros comunicativos y de lenguajes y soportes comunicativos que nuestros interlocutores ponen en juego en su actividad performática. Entonces no solamente lo dicho, sino los gestos, el cuerpo, el silencio, bueno, todas estas cosas que volvemos, digamos, para ver qué peso, digamos, o sea, tienen, y que tenemos que estar atentos en la situación de entrevista. En este caso, el fragmento que vamos a ver es de Edificio Máster, que fue un documental que hizo Coutinho para mostrar, digamos, fue uno de los pocos documentales que objetivó a la clase media, no a los sectores populares. Es una pieza, digamos, o sea, magistral, y entonces como dispositivo lo que dijo Coutinho es, voy a tomar, digamos, o sea, los testimonios de los habitantes de un edificio, no voy a salir del edificio, digamos, filmando, voy a alquilar una habitación durante 3 meses y voy a hacer filmaciones, un departamento durante 3 meses, y voy a hacer filmaciones solamente, digamos, a quienes están vinculados, digamos, o sea, a la vida de ese edificio, sin salir de su perímetro, sin salir del edificio. Este es un edificio en Copacabana, digamos, en un barrio súper clase media de Río de Janeiro, y que podría llegar a ser casi como, digamos, o sea, la representación, digamos, modal, la representación emblemática de las subjetividades producidas en la clase media brasilera en aquel entonces. Entonces acá lo mismo, digamos, o sea, supuestamente son vidas anodinas, vidas que son gris consorcio, que no tienen nada, digamos, ni pasaron por penuria, ni generaron cosas, digamos, o sea, demasiado interesantes. Ni tienen, digamos, o sea, una historia, digamos, importante, digamos, ni están asociadas a una historia importante que contar. Digamos, son gente del montón, digamos, ¿no? Que de nuevo, digamos, o sea, y otra vez la cuestión de Coutinho, de cómo logra sacar, digamos, o sea, de eso que la gente se autopercibe también como gente que no es interesante para un documental. No tengo nada para decir, nada para contar, no me pasó, digamos, nada, y sin embargo abre, digamos, unos mundos que son increíbles. Si tienen la oportunidad después de seguir este documental, por favor, véanlo. Acá usa el registro de la cámara de seguridad para mostrar cuando ingresan, ¿no? Con las cámaras al perímetro, ¿no? El perímetro es, ahí entran al solar del edificio y no se mueven de ahí. Tá bom, mas essa pochete eu deixo pra levar. Pode vir depois. O Marcelo pode te ajudar a levar as coisas também, Valéria? Digamos, las apariencias, el lugar, cómo va mostrando, digamos, en términos de como observación participante, el contexto, ¿no? Estos pasillos de edificios como hay en Buenos Aires. Edifício Copacabana, a uma esquina da praia. Es un edificio en Copacabana, una cuadra de la playa. 276 apartamentos conjugados. Son 276 apartamentos pequeños, son estos estudios, ¿no? Que son, digamos, o sea, casi como si fueran monoambientes. Uns 500 moradores. 500 moradores. 12 andares. Bueno, describe. 23 apartamentos por andar. Alugamos um apartamento no prédio por um mês. Ahí alquilaron por un mes el apartamento y entonces hicieron la filmación. Com 3 equipes, filmamos a vida do prédio durante uma semana. Utilizaron 3 equipos y filmaron durante una semana. Eu vim pra cá com uma. Y esta es una de las entrevistadas. Yo lo que hice fue un fragmento, digamos, o sea, distintos fragmentos de Edificio Máster para poder justamente mostrar distintas cosas. Entonces, acá, digamos, o sea, lo que está entrevistando es una de las moradoras, que todas las entrevistas suceden dentro de los departamentos. Esperen que atrás un toquecito.
Y les voy traduciendo. Eu vim para cá com 1 ano. Yo, digamos, mi familia se mudó acá cuando yo tenía 1 año. Entonces, lo que va a decir es, todos mis años, los 49 que tengo, los viví acá. No me mudé, no salí, digamos, o sea, de este edificio. Passou todos os 49 anos aqui, quase. Aqui, todos os 49 anos eu passei aqui sem nunca mudar En el mismo departamento, 49 años. do prédio. Sempre nesse apartamento. Não, Entonces, fíjense, digamos, o sea, la idea ahí es como esta de la inmovilidad, de lo estático, ¿no? Digamos, toda una vida desarrollada en el mismo espacio, digamos, algo que, digamos, o sea, puede sonar, digamos, que nunca haya tenido que mudarse, nunca se trasladó, nunca, digamos, o sea, siempre en el mismo lugar. Entonces, sin embargo, Coutinho vuelve a preguntar, y entonces dice, pero en un solo apartamento, esos 49 años, y entonces a partir de ahí, fíjense cómo despliega Marilia toda, digamos, o sea, digamos, un sentido contrario a la idea de estabilidad y estática, sino justamente de movilidad y dinámica, digamos, o sea, porque en realidad lo que sucedió con Marilia, van a ver, es que vivió esos 49 años, pero en un montón de departamentos, o sea, que casi del mismo edificio, digamos, vivió en muchísimos departamentos. Entonces, fíjense estos sentidos contradictorios, estos sentidos, digamos, o sea, que ponen en tensión. não, eu já morei o meu primeiro apartamento que eu morei foi o 813. Primero viví en el 813. Morei depois do 813 e fui pro 715. Me mudé a este otro. Do 715 eu morei no Después al otro. 714, morei no 1102, morei no 306, morei no 209, morei no 123. Miren la cantidad de mudanzas que tuvo, digamos, o sea, era lejos de una idea estática solamente, ¿no? O sea, es al mismo tiempo estática y dinámica, es increíble. Y esto, digamos, digo, esto es lo que logra Coutinho con, acá estamos viendo solamente un fragmento, pero cómo entra, qué tipo, digamos, o sea, de rapport crea con el entrevistado, es súper importante y cómo, digamos, o sea, elude los cierres de discurso y cómo los logra abrir. Morei no 117, 28 apartamentos, que foi assim, ela alugava os apartamentos e com a ordem dos proprietários ela sublocava. Entonces, ella alquilaba los departamentos y después los alquilaba. Y por eso lo que hacía era armarlos, ¿no? Los ponía, digamos, o sea, lindos y después iba haciendo este trabajo dentro del mismo edificio. Entonces, por eso se mudaban tanto. Ela mobiliava o apartamento e a pessoa gostava do nosso apartamento, entendeu? Então a gente pulava para outro. Sempre, às vezes, a nossa vida era de cigano, mas sempre dentro do mesmo edifício. Fíjense ahí, digamos, ahí tenemos una idea, digamos, asociada a lo que podría ser una categoría nativa, que en este caso está recuperando la Marilia, digamos, o sea, que es o sea, nosotros nos pensamos que si uno les trae, digamos, el sentido, ¿a qué les remite la palabra gitano? Alguien que se está mudando todo el tiempo, ¿no? Supuestamente el sentido común, la idea, digamos, estereotipada es alguien, digamos, o sea, perteneciente, digamos, o sea, a una forma de vida que es justamente andar todo el tiempo mudándose de lugar, nunca establecerse, ¿no? De hecho, digamos, o sea, toda esa cuestión de la diáspora y todo, digamos, el movimiento perpetuo, qué sentido, digamos, o sea, más contrario a pensar que viviste toda tu vida en un mismo lugar. Pero bueno, en realidad, esto de nuevo, como abre sentido en algo, digamos, o sea, que suponía que tenía una interpretación única. Esta idea de inmovilidad, de estabilidad, pero de pronto es, ¡pum!, digamos, o sea, abierta a pensarse, y hasta la categoría que utiliza Marilia, que en este caso la podríamos tomar como categoría nativa, es como vivir como gitano. Vivir como gitano, aun cuando esto supone, digamos, permanecer en el mismo edificio por 49 años, ¿no? Aqui, antigamente, havia... Eu vou falar primeiro o apanhado geral para mim depois entrar nos detalhes. Aquí era Dice, ahora va a describir cómo era la vida, digamos, o sea, en el edificio. Entonces dice, voy a primero hablar de las cosas generales y después para andar, digamos, en detalle. antro de perdição muito pesado. Esto era un antro de perdición, estaba muy fuerte. Un antro de perdición, una mala vida había acá en este edificio. Houve suicídios. Hubo suicidios, hubo porteros asesinados. Houve mortes de porteiros, houve assassinatos. Hubieron asesinatos.
Isso já foi muito, muito pesado. Então, assim, o que eu posso... Os corredores, havia mulheres caídas, havia Había prostitución, los corredores estaban llenos de gente. filas, entendeu? De mulheres e de homens esperando o freguês sair para entrar outro. Había filas en los departamentos donde se ejercía prostitución para los clientes, digamos, o sea, entrar y salir. Era todo un mundo que describe, fíjense, que también podemos asociar una vida de clase media en un edificio de Copacabana y fíjense, asesinatos, o sea, toda una vida, digamos, casi de aventura, digamos, o sea, y bueno, puesta, digamos, o sea, en esos términos, digamos, o sea, por parte de Marilia. Entonces, todo el tiempo está haciendo estos contrastes, ¿no? Digamos, que están desbordando la idea de estabilidad y de rutina, digamos, o sea, de vidas chatas, etcétera, con todas las cosas que va trayendo. Y esto era lo que había antes, ¿no? El edificio igual. Outro, sabe? E então havia muitas cafetinas aqui. Depois tiveram as mortes naturais. Bueno, había mucho trabajo de prostitución y muchas madamas que operaban acá. Dice, bueno, y después también las muertes naturales, ¿no? Que ahí está separando, está clasificando. Unas cosas eran, digamos, todas las muertes violentas, bueno, los asesinatos, los suicidios, etcétera. Y otra cosa eran las muertes naturales, los viejitos que se morían, que eso sí, uno puede pensar que son más característicos de lo que sería, digamos, o sea, un departamento de clase media. Que eu me lembro, posso falar? Entonces, fíjense ahí la cuestión, esta otra que van a ver aparecer en el texto de Pizarro, que son los turnos de habla, los pedidos de permiso, las afirmaciones, digamos, y las esperas de la reafirmación por parte del interlocutor para continuar hablando. Todas esas cosas también son importantes de reconstruir en la dinámica de la entrevista. Dice, y ahora le va a contar, dice, un amigo murió en el 608, que era el departamento que ellos estaban alquilando. O 608, morreu uma amiga lá minha, que vocês estão. Houve muita mudança aqui no prédio, as pessoas malgradadas. Entonces ahora vuelve a lo que estaba contando antes. Si antes, digamos, la vida en el departamento estaba vinculada a la prostitución, la violencia, el asesinato, digamos, etc., hubo un cambio tremendo, ¿no? Y esa gente salió del departamento y vino otra. Saíram, tem muitas pessoas de bom grado aqui, ahora, graças a Deus aqui agora é um prédio familiar. Y ahora vincula toda una cuestión más religiosa, más gracias a Dios, ahora es un predio familiar, de buena gente. Y digamos, no está en el fragmento, pero dice, bueno, y parte de ese cambio fue por el administrador, el nuevo administrador. Entonces, Coutinho lo que hace es, siguiendo, esto es una técnica que, digamos, en la investigación de campo se llama bola de nieve, ¿no? Que un entrevistado te va dando la pista de otro y entonces va siguiéndolo y cada vez se va haciendo, digamos, o sea, más grande la cantidad de gente con la que uno se vincula. Por eso se llama bola de nieve. Entonces, en este caso, Coutinho, digamos, o sea, entiende que hay una figura fuerte y la va a buscar ese personaje. Y efectivamente es una figura muy fuerte. Acá nosotros podríamos hacer toda la descripción en términos de observación participante del contexto donde se va a producir la entrevista, cómo es la oficina, esta es la oficina del administrador, ¿no? Que tienen un rol, digamos, muy fuerte, viven ahí en el edificio, digamos, o sea, no son como porteros, pero tienen un grado más que portero, ¿no? Digamos, o sea, porteros son los que laburan, digamos, haciendo las cosas, pero este es la cabeza, digamos, de la administración, que a diferencia de lo que sucede generalmente en Buenos Aires, que están en otro lado, son administraciones descentralizadas, que toman muchos edificios, digamos, acá están localizados en el solar del edificio. Não só ela, com várias. Isso aqui. Seja bem-vindo à sala de administración. Fíjense, digamos, esto, ¿no? Cómo, digamos, marca el ingreso al lugar, digamos, o sea, cómo pone un registro, que es un registro, digamos, o sea, que riéndose, desestabilizándolo un poco, pero al mismo tiempo, digamos, es muy formal. Sean bienvenidos a la sala de administración, le está dando un peso, digamos, o sea, al lugar, a la entrevista y a su persona, digamos, o sea, muy fuerte. Estou feliz, me sinto feliz, porque eu estou aqui. Entonces dice, bueno, yo estoy muy feliz, me siento muy feliz porque desde que estoy acá a cargo de la administración, desde abril del 97. Desde 8 de abril de 97, e a minha gestão agora foi reeleito. Fui reelegido por mi gestión. Em março, vai
até 2003. Y hasta 2003 voy a seguir. Eu espero poder fazer muito mais. Espero hacer mucho más. Eu espero fazer muito mais. O meu objetivo não é, vamos dizer assim, eu queria botar um prédio bonito. Espero hacer mucho más. Mi objetivo no es, bueno, en realidad, digamos, yo lo que quiero hacer de este predio, lo que quise hacer de este predio en realidad es un predio que se vea bien bonito y sea muy decente, con gente decente. Digno, decente, graças a Deus eu consegui. Gracias a Dios lo conseguí. Entonces, fíjense, esto, digamos, o sea, son cortes, yo fui cortando, pero digamos, o sea, Coutinho lo que va haciendo es entrando en esa idea, ¿no? De, bueno, de mudanza, de cambio que ya le había traído Marilia, de que el edificio, digamos, había mudado, y entonces ahora llega, digamos, o sea, a que Sergio, el administrador, le explicite, digamos, o sea, no solamente cuáles eran sus ideas, digamos, sino además cuál es su método, ¿no? para poder trabajar. Entonces, esperen que me atraso un segundito. Graças a Deus eu consegui. Eu uso muito Piaget. Quando não dá certo, eu parto para Pinochet. Entonces acá dice, digamos, yo uso mucho Piaget como método, digamos, pero cuando no funciona, uso Pinochet. Fíjense, digamos, o sea, la tensión que está marcando, digamos, o sea, ahí el discurso de Sergio, cómo eso, digamos, va vinculando